Mira, esta es bastante relevante y trasciende en muchos sectores, ¿no? Vamos a ver. Es una jurisprudencia en materia administrativa con número de registro 202-1507 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El rubro de esta jurisprudencia es el siguiente: reparto adicional de utilidades. Forma de emplazamiento al representante de los trabajadores terceros interesados en los juicios de nulidad en los que se impugna la validez de la resolución que lo ordena. Dispone en el texto que en los juicios de nulidad en los que se analiza la validez de la resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ordena un reparto adicional de utilidades, los trabajadores terceros interesados deben ser emplazados a través de su representante. Así, para que la sala administrativa pueda ordenar este emplazamiento, el artículo 14, fracción séptima, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo le impone al actor la carga procesal de señalar en su demanda el nombre y domicilio del representante de los trabajadores. Cuando no lo haga o cuando al realizar el emplazamiento resulte imposible por su imprecisión al indicar estos datos, la sala debe requerirle bajo apercibimiento que, de no hacerlo sin expresar un motivo justificado, la demanda resultará improcedente. En este primer momento, la sala administrativa no tiene ninguna obligación, una obligación de investigar necesariamente el nombre y domicilio del representante de los trabajadores, pues en la mayoría de los asuntos ello no resulta necesario, ya que el artículo 18 de la ley citada le impone a la persona que fue emplazada la carga de justificar su derecho para intervenir en el asunto al apersonarse en el juicio, lo que en estos casos se traduce en la obligación de acreditar que legalmente cuenta con tal representación. A partir de lo anterior, existen algunos supuestos en los que la sala excepcionalmente debe requerir a la autoridad competente que le informe si existe un registro de un sindicato de la empresa y, en caso de que de ser así, el nombre y domicilio de su representante, los cuales se actualizarán cuando... Bastante extenso. Primero, el actor manifieste bajo protesta de decir verdad un motivo justificado por el cual no está en posibilidad de conocer el nombre y domicilio del representante. Segundo, la persona emplazada no comparezca a juicio a defender los derechos de sus trabajadores. O bien, tercero, al comparecer no pueda acreditar su carácter como representante de terceros interesados. Con eso concluimos el texto. Muy bien. Bastante extenso este criterio y te decía, afecta a muchos sectores, ¿no? ¿Qué opinas de este criterio, Pedro? Bueno, antes de esta jurisprudencia existía una problemática muy recurrente al momento en que el contribuyente comparecía a impugnar alguna determinación de la autoridad fiscal, dentro de la cual también se modificara la base del impuesto y tuviera como consecuencia un reparto adicional de la participación de los trabajadores en las utilidades. El problema radicaba en algunos casos en donde, ¿qué pasaba en aquellos casos en los cuales el personal era subcontratado? Realmente era una problemática porque a pesar que te determinaban una base distinta y te modificaban la base para la determinación de las utilidades, no tenías trabajadores y tú te ibas a juicio contencioso a impugnar esa resolución determinante y te exigían, te forzaban a señalar a un representante de los trabajadores, claro, cuando tú no tenías trabajadores. Y en esos casos, pues muchos contribuyentes se vieron en la penosa situación de que su demanda de nulidad les era desechada por incumplir con el requisito previsto en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a pesar de existir una manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que te encontrabas imposibilitado para proporcionar el dato del representante de los trabajadores, porque en todo caso eran trabajadores de tu prestador de servicios y que por lo tanto, en todo caso, pues era información que tenía tu prestador de servicio, pero que ni eran tus trabajadores ni tenías el dato del representante de los trabajadores. Claro. Esto en múltiples ocasiones aconteció desde el desechamiento de la demanda, como inclusive situaciones en las que se seguía el juicio contencioso
y traía como consecuencia que en el amparo directo que se promoviera en contra de la sentencia, trajera el efecto de regresar a la notificación del tercero interesado, el representante de los trabajadores, en virtud de existir una violación procesal. Pues obviamente esto generaba una incertidumbre jurídica y que esta jurisprudencia viene a definir los lineamientos claros en un primer momento. Y si estamos en una regla general en donde tienes trabajadores, es necesario que al momento de que cumplas con ese requisito de señalar los datos del representante del tercero perjudicado o del representante de los trabajadores, no es obligación de la sala el realizar facultades de investigación para verificar que esa información es correcta, sí, porque dice que el propio artículo 3 establece una carga procesal para el actor. Por lo tanto, es el actor el que tiene que proporcionar los datos fidedignos de ese representante de los trabajadores, en cuyo caso el cumplimiento de esa formalidad procesal se va a verificar hasta el momento en el que el representante de los trabajadores conteste la demanda y acredite con el documento idóneo, claro, que cuenta con esa atribución de representación de los trabajadores, en cuyo caso los supuestos de investigación exclusivos han quedado definidos en esta jurisprudencia, siendo uno de ellos para mí el más importante para este tipo de situaciones que generaban mucha incertidumbre, es precisamente la manifestación del actor de la imposibilidad material para proporcionar esa información. Claro. Y eso evita ese tipo de circunstancias que nos comentabas del desechamiento de la demanda, ¿no? Así es. Esto en cierta medida es bueno en ese aspecto. Sí, claro. ¿No? El otro problema es pues precisamente el emplazamiento y la zozobra que genera. O sea, el aspecto práctico, el efecto práctico que genera esta jurisprudencia con tus trabajadores es de, oye, me estás engañando, ¿no? Cuando estamos ante un supuesto no determinado todavía en cuanto al fondo del asunto, la determinación del crédito y el supuesto PTU que está pendiente de repartir. Porque aquí ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, Pedro, en el sentido de que una de las mecánicas básicas que utilizan las autoridades administrativas para procedimientos de fiscalización es acumular ingresos que no son acumulables o acumular los dobles cuando son traspasos entre cuentas y rechazar todas las deducciones posibles. ¿Por qué? Por lo que sea, rechazarlas. Esto tiene un efecto muy simple, que es aumentar la base impositiva y al aplicarle la tasa correspondiente, el impuesto se eleva muchísimo. Entonces, esto trae como consecuencia en ese mismo sentido que la PTU que se haya reflejado en un primer momento pues sea una ínfima parte de lo que la autoridad pretende con base en la determinación del crédito fiscal. Y el trabajador entonces va a pensar, oye, mi patrón me está engañando. Durante todo este proceso de fiscalización, que pues, la propia autoridad ha dicho que en algunos casos llegan hasta 7.7 años en resolverse solamente en salas, ¿no? Esto es un problema bien serio. Sí, de manera absoluta hay una inconveniencia. ¿Qué pasa en aquellos casos en donde la autoridad fiscal, y que además nos ha tocado ver casos en donde desconoce el 100% de tus deducciones? Sí. Entonces, como acabas de comentar, realmente tu base del impuesto y en consecuencia la base de determinación de la PTU es una base ficticia. Así es. Entonces, imagínate que tú tienes una base de 1 millón y por el rechazo del 100% de tus deducciones ahora tienes una base de 100 millones. Y que dice ese reparto adicional, pues no es más que por 99 millones, ¿sí? Y pues obviamente el trabajador, a pesar de que tenga la camiseta bien puesta y esté bien a gusto, pero pues sí les genera malestar, ¿no? Un poquito pues se le vuelve atractivo pues el hecho de... Se moja los labios, dice, no, pues ¿cuánto nos va a tocar, no? ¿Cómo nos va a tocar, no? Y tú sabes que también de repente hubo recientemente, bueno, ya no tan recientemente, una reforma laboral, precisamente por los grupos de poder que existen al interior de los centros de trabajo, en donde también los líderes sindicales se vuelven pues un problema para
para la empresa, en cuyo caso, como el que se expone, pues resulta doblemente preocupante en virtud de que ese interés colectivo pasa a ser un interés sumamente personal, ¿no? Claro, así es. El tema de los sindicatos ni siquiera los vamos a tocar aquí porque eso es punto y aparte. Sí, claro. El sindicalismo hoy en México representa beneficios para el sindicalista, no para el trabajador. Y eso es en el 95% de los sindicatos que existen en México. El sindicalista no ha llevado ni siquiera un día de trabajo en su vida, ¿no? Vive de la explotación de la figura del sindicato y del trabajo de los trabajadores. Nada que ver. ¿Te refieres a Napoleón o qué? Sin etiquetas, ahí no está saliendo que me van a dar un levantón. Sí, es cierto, ¿no? Hashtag ubicación desconocida. No, mire, sin atacar y agredir a nadie, ¿no? Digo, sí, claro, pero digo... Pero siendo objetivos. Digo, definitivamente, yo en mi vida he visto a la maestra Elbester, nunca, jamás, pero creo que es evidente por información de los medios, claro, pues que vive bastante bien, ¿no? Y que dudo que vaya a un saloncillo a dar clases. Sí, claro. Sí, y de eso precisamente estamos hablando. Pero pues simplemente fue favorecida por virtud de la suerte, dice el célebre libro. Le heredó su señora madre, obras de arte. Oh my gosh. Y podemos ver, tampoco conozco al señor Romero Deschamps, pero dicen los medios pues que vuela en avión privado y que pues no tiene un mal. Entonces el sindicalismo es positivo, habría que ver para quién, ¿no? Claro. Entonces, pues digo, definitivamente habría que tomar con las reservas necesarias toda esta situación, pero creo que en el punto procesalmente se viene a regular ciertas situaciones. Tenemos alrededor de unos 10 asuntos mínimamente en donde es estar dándole vuelta. 2 veces ya fue a sala superior y 2 veces regresó por violación procesal. Empiezo a pensar que no me lo quieren resolver. Siempre encuentran la manera para regresarlo al principio, ¿no? ¿Qué problema? Pues, entonces viene esta jurisprudencia viene a acotar ese tipo de situaciones en donde, ya ves, te lo dije, te lo manifesté bajo protesta de decir verdad, que no tengo trabajadores. Ahora, ¿qué va a tener que hacer con esta jurisprudencia? Le va a tener que solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social si tengo registro patronal, si tengo inscritos trabajadores, le tiene que solicitar a la Junta si dentro de mi centro de trabajo existe un sindicato y que le dé el nombre del sindicato. Y pues, ¿qué caso tenía darle tantas vueltas? ¿No? Sí, y además con todos los inconvenientes que expones en relación a esa ficción numérica que le va a llegar al representante de los trabajadores. Sí, pero pues bueno, creo que es parte de la intencionalidad de la norma el pretender garantizar los derechos colectivos. Sí. Sin embargo, pues bueno, creo que es un efecto colateral que difícilmente se puede quitar el empresario, ¿no? Definitivo. Colegas, si alguien tiene algún asunto en tema de PTU en la sala, cómo les han resuelto, si lo han perdido, cómo lo han hecho efectivo, cuéntenos un poquito por ahí. Si hay alguna pregunta, algún comentario, les agradeceré mucho que nos escriban. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube, ¿sale? Entonces esperamos sus comentarios. Con esto pues, concluimos el análisis del primer criterio. Vamos a avanzar un poquito más rápido de lo que hacíamos en el ejercicio fiscal anterior para analizar más tesis, porque en algunos casos nada más analizábamos una o dos tesis, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos a 10 minutitos para poder abarcar el mayor número posible.